¿Desde cuándo inicias tú con esta pasión? O sea, ¿cuándo te declaras tú coleccionista? Yo creo que oficialmente creo que debe haber sido como por el... O sea, toda la vida junté mis juguetes y jugué con ellos. La bronca es que yo desde muy chico tenía el rollo de que no se veían como los de las películas. Tenía esta alma de modelista. Entonces toda mi colección original le puse plastilina epóxica, los resculpí, agarré pinturas mate, los pinté como en la película. Entonces terminó viéndose muy padre para su época, porque todo el mundo me decía, oye, ¿dónde sacaste estos, no? Claro. Pero ya con el tiempo te das cuenta que el valor real de las cosas era mantenerlas un poquito en su estado original. Por ahí del 94 iba caminando en Miami y fue la primera vez que vi una tienda de collectibles, de toys, de vintage toys, porque eso no existía en los 80s. A la mitad de los 90 se empieza a ver las primeras tiendas de colectivos en Estados Unidos. Y bueno, pues imagínate. Me enloquecí, me metí a la tienda. Y ahí empezó la desgracia. ¿Pero empezaste como modelista o como coleccionista de juguetes? Yo empecé como modelista desde los 6 años, me gustaba mucho, pero me gustaba mucho hacer naves de la aviones de la Segunda Guerra Mundial. No había mucho modelismo de science fiction en esa época. Para nada. Aunque sí a mi niño me tocó en el 78 que PC sacara el X-Wing y el TIE de Vader y el Millennium Falcon, todos los modelos que conocemos. ¿Qué inician los Model Kits? ¿Inician qué? ¿Con Aurora más o menos? ¿En los 50s? El modelismo empieza en los 50s, justamente. 50s empieza el modelismo, sí. En los 50s con Airfix, con marcas como Airfix, Aurora. Tú ves los juguetes de hoy en día, los buenos juguetes de hoy en día, y lo que están tratando de hacer es que es un modelo ya hecho. Tú sacas el Artu nuevo de Takara Tamashi, el que cuesta $400, y es una réplica tornillo a tornillo, es una cosa brutal. Entonces, ¿qué están haciendo? Reemplazar el modelismo. Pero cuando yo era niño, nada que ver. El modelismo era lo que tú querías ver. Tenía un nivel de detalle que los juguetes no tenían. Los niños de hoy en día no tienen esa paciencia. No tienen la paciencia de decir, me voy a tardar una semana en hacerlo. Voy a ponerle las calcomanías, voy a pintar, lo que el papá esté contigo, la dilución de la pintura. El craft, lo que te hace hacer cosas manuales, ya no hay. Pero era lo que hablábamos de las películas, ¿no? Tenemos ayer una super plática de Blade Runner. Y de la gente que comenta esto de, híjole, es que es súper tardada los tiempos. Les hago una pregunta ahorita, tanto a ti te la hago como a la gente que va a estar escuchando esto. Si tú vas al cine y te sientas 2 horas a ver una obra de arte como Blade Runner 2049, que está hecha, el craft que tiene hace 30 años que no vemos una película hecha así. Entonces, ¿qué pasa con sus vidas diarias? O sea, si así te hace lenta Blade Runner 2049, entonces tu vida es miserable. Si te aburre 2049, entonces ir a la paletería, entonces ¿qué te parece? O ir a la tintorería. Claro. O sea, estás muerto, entonces todo es el reflejo de cómo vemos las cosas. Tú podrás ver a lo mejor un pedazo de plástico viejo y yo veo una obra de arte en un juguete vintage, pues pasa lo mismo. A lo mejor la gente no tiene ya la sensibilidad, ¿no? Y creo que se va a ir eso aumentando. O sea, creo que por generaciones al rato va a haber un día donde... O sea, por eso me gusta llamarlo arqueología moderna. Porque yo me siento como que estoy preservando los tesoros de las diferentes infancias de las generaciones, ¿no? Y soy el guardián de mi colección momentáneamente. Va a llegar un momento en que los niños van a decir, pero ¿cómo se juega con esto, no? Exacto. ¿Cómo agarras un mono y cuál es el objetivo? O te van a decir que la TAT camina muy lento. Dale, sí. Te voy a decir incluso a qué ha llegado esto. Tú sacas una figura como las de Hot Toys hoy en día, tú la puedes poner en 40 posiciones. Poca gente sabe articular orgánicamente una figura en display. ¿Cómo la vas a poner? ¿En qué pose? ¿Cómo le bajas la cabeza? ¿Cómo le giras el mentón? ¿Cómo es la posición para que la figura alcance su 100% de majestuosidad out of the box? Hot Toys sacó una figura de Chewbacca hace 2 años que la tienes que estar peinando 1 año. Tenía un pegamento muy extraño, no sé qué, y viene, haz de cuenta como la pantalla rosa cuando la sacaron de la lavadora. Así viene, toda fuzzy. ¿Y tú se lo ponías? 1 año, brother, hay que estar con un cepillo. Bueno, contadas son las personas que tú ves en YouTube o que ves fotos de su Chewbacca que esté peinado. O sea, la gente lo sacó de la caja y lo puso así. Sí. Yo cuando conocí tu colección por primera vez, a mí algo de lo que me impactó mucho era el display en lo que lo tenías, ¿no? Te das cuenta que no solo importa la pieza que estás poniendo aquí, sino cómo le estás dando su luz, cómo lo estás poniendo en display, porque es eso. Muchos de nosotros los coleccionistas caemos en el rollo de, pues entre más tengo, más feliz soy, pero a veces no estás cuidando dónde lo tienes, cómo lo tienes, lo estás en verdad disfrutando. Porque tengo watts que tienen colecciones enormes, pero lo tienen en una bodega o en una habitación todo en cajas guardado, y le digo, güey, invítame a verla. Dice, todo lo tengo en cajas, pues le digo, aunque sea
abrimos una por una y vamos viendo, ¿no? Pero el día que conocí tu colección para mí sí fue un impacto porque fue como decir, eso, mejor vete leve con comprar. Less is more. Less is more, exactamente. Less is more. Y dale ese cariño a cada pieza que se merece, ¿no? O sea, tal vez vas a bajarle al consumo de coleccionables, pero vas también a comprar vitrinas, a comprar cases, a darle más cuidado a tus piezas. Y cuando llegas del trabajo y de repente cansado te sientas con una chelita y te quedas viendo, dices, wow, ¿no? Yo me enamoré de tu colección, la verdad quiero hacer partícipe, te agradezco mucho la invitación aquí a esta cueva, a esta man's cave. Exacto. Me atrevía a pedirte esta entrevista y que nos invitaras aquí a todos a tu casa porque tienes cosas vintage y tienes cosas modernas y hablábamos mucho de eso, de la comparación, ¿no? Desde allá arriba que vemos el Chewbacca del 77 y el Chewbacca de Hot Toys, ¿no? Entonces es padre ver ese contraste. Yo no me animaría todavía a hacerlo, creo que es un mundo muy grande y qué padre que lo tengas. Viene gente de todo el mundo, viene gente de República Checa, ingleses. Creo que hasta actores de Star Wars vamos a tener aquí próximamente, pero te digo una cosa, algo que me apasiona muchísimo es gente que entra y me dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Cuánta lana tienes aquí? No entienden la pasión real. Es más, te voy a decir una cosa, yo tengo muy pocas cosas cerradas en caja y lo que tengo cerrado es porque lo tengo abierto. Si yo tengo que escoger entre cerrar o abierto, 1000 veces yo abro todo. Y me ha sorprendido muchísimo la gente que durante los años de coleccionar no abren sus cosas porque van a perder el valor. Bueno, eso es un debate legendario, ¿eh? Entonces yo me pregunto, todo lo que te importa es el valor, no el objeto. O sea, yo pregunto, pero ¿no? ahí te va mi versión ahora. Si de esas, ponle, no sé, 1 millón de piezas que se habrán hecho de esa figura, Ajá. a través de 40 años. Ah, no, viejo, tú estás increíble. Me refiero a todos que guardan sus cosas nuevas cerradas. Ah, no. O sea, no. Yo te entiendo que si encuentro esa estrella de la muerte que está ahí, que dice Dead Star World, güey, no hay. Exacto. Y lo conseguí en caja de AFA. Y puedes conseguir 20 abiertos, pero el de caja. El de caja no existe porque y está encerrado. No lo voy a falta abrir. el que se dé el lujo que dice, me Totalmente. compré un vintage que vale $2,000. Hay una fiesta en Estados Unidos, en una convención de Los Ángeles de Hot Wheels, en la noche del sábado, que se llama Ripping Party. Se juntan como los viejos lobos de mar del coleccionismo y abren un Hot Wheels del 68 al 73 más o menos. Había coches o camionetitas, 20,000, 30,000 pesos y el tipo así. Es más fácil que consigas uno abierto que uno cerrado. Totalmente. Entonces, ¿quieres uno abierto? O sea, vende el cerrado y cómprate 2 abiertos. No, en ese tipo de piezas te entiendo perfecto. Yo me refería más a la gente que hasta lo nuevo lo guarda. Sí, que va ahorita al Walmart, se compra una figura de Black Series y exacto, dice, y la cierra. No seas una tontería. Yo no sé en México o en el mundo, pero en México yo no sé cuántas colecciones vintage cerradas en su primera edición haya. Y no creo que haya muchas. No, yo creo que esta es podría decir que quizás es la única cerrada completa en su primera edición de todos. A mí eso es algo de lo que más me gusta que tienes aquí, que es la colección vintage. La vintage cerrada en su first edition. Y aparte, ¿en qué estado? ¿En qué estado? ¿En qué estado? Te voy a decir, eso voy a vemos por ahí Jack Face, vemos los 17, los Last 17. La mitad de estas figuras venían en caja de AFA. ¿En serio? Y las abrí. Y con un martillo las rompí y las saqué. Porque para mí es más importante que estén como están ahorita que el hecho de que sean AFA. Jamás he pensado en dinero, jamás he pensado cuánto cuestan, jamás he pensado... I just love it. Y es mío. ¿No te molesta que te pregunten? A mí la pregunta que más me fastidia es lo primero que te dicen. ¿Cuántos juguetes tienes? A mí me preguntan, no tengo ni idea. Es que yo tampoco. Es que miren, no es ni para presumirse. ¿Cuánto tienes aquí? Dices, no te pregunte eso. Es porque no tienen ni idea de lo que es coleccionar. Así es. Es como si yo amara a Monet o a Van Gogh o a Rembrandt, quien sea, y entrara a casa de alguien, ¿no? Y tuviera La noche estrellada de Van Gogh. Y cuando la veo, en lugar de decir, ¡hey! La noche estrellada, entrara y yo te dijera, ¡hey! ¿Pero cuánto te gastaste en ese cuadro? No, a ver, señores, o sea, ya perdió todo el sentido esto. Exacto. Ya perdió todo el sentido al preguntar dineros y cuántos tienes. A mí me preguntan, ¿y cuántas figuras tienes? No sé, no me importa, no tengo idea. Es padre que tengan un valor, pero te voy a decir la verdad. Híjole, es más padre el valor. No sé, a mí... Es que la nostalgia le da ese valor. Mucha gente me pregunta, ¿por qué ahorita la colección de Masters of the Universe está alcanzando esos precios? Yo me acuerdo hace 3, 4 años
ibas a un tianguis, ibas a una tiendita de estas de coleccionables, y un He-Man te pedían 500 pesos y en muy buen estado y era como, uy, saben lo que tienen, ¿no? En cambio ahorita han subido o triplicado su precio. ¿Por qué? Por la nostalgia, porque la gente que tiene mi edad, que tiene tu edad, ahorita se acuerda de esas figuras que tuvo de chico y entonces empiezas a sacar lana y a decir, yo quiero pero no solo tú, son otros 3 cabezones que quieren la misma figura y eso hace que se suba el precio. Me dicen, oye, quiero empezar a coleccionar, ¿qué me recomiendan? Vete sobre lo vintage. Y esto a veces me lo preguntan chavos de 15, 16 años y le digo, vete sobre lo vintage. Y no sabes cómo lo disfrutan, porque le digo, la Black Series, los Hot Toys, solo es cuestión de tener el dinerito y comprarla. O sea, puedes tener la mejor colección de Hot Toys que hay, pero mañana alguien agarra la lana, se mete y ve y te compra los mismos que tú tienes. Lo de Hot Toys va a ocurrir en 50 años. Pero lo padre de esa colección es como, por ejemplo, cuando platico con él es increíble porque los desmenuza de una manera y se emociona y te cuentas que mira este llegue que tiene aquí es porque en tal película. Entonces los aprecio mucho, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué estás peleado con esto? No, no estoy peleado. Además, estás dando prioridad a otras cosas. Exacto, si me piden algún consejo, váyanse sobre de esto. Ahora, Hot Toys te voy a decir una cosa, yo que ahorita podemos hablar del tema, yo les doy un consejo, cómprense los de Hot Toys ahorita, porque el tiraje que están haciendo es muy pequeño. Ya ahorita ya están teniendo problemas de conseguirse las piezas de Hot Toys, incluso me platicabas tú de los Piratas del Caribe. Claro. Hacen muy pocos. Hacen muy pocos de Hot Toys y sí hay que poner un ojo a eso porque al rato no va a haber esos muñecos de Star Wars. Hay unos que miden un poquito más que otros. Bueno, esas son las alturas reales de los actores. O sea, C-3PO le lleva 1,5 centímetros a Luke Skywalker y lo ves en la figura. Y en la vida real le lleva 1,5 centímetros. O sea, hasta eso han cuidado. La altura de todos es la altura correcta de los actores. Hot Toys es un tema aparte. Hot Toys yo creo que es una cosa que si yo tuviera el dinero para hacerlo, yo le diría a la gente, aguas, es lo único que yo estaría comprando ahorita, porque esas piezas no están haciendo muchas y al rato van a volverse unas piezas muy, muy caras de colección. Pero yo digo que está un poquito también ver en lo que inviertes. Por ejemplo, ahorita tú les dices, ¿no? Yo sí les recomendaría meterle un poco a Hot Toys. ¿Por qué? Porque se han vuelto escasos, los tirajes son pocos. Estás sabiendo que no estás tirando el dinero. No, para nada. Eso está bien, o sea, no confundan eso en es puro lujo y entonces compro lo que quiero porque me gustó. Yo les digo un poco, métanle a lo que ustedes crean que puede ser un poco más exclusivo, porque a fin de cuentas el coleccionar también es eso. Tener algo que no todo el mundo puede tener y compartirlo con la demás gente. Así es. ¿Cuál es tu línea favorita? O sea, tu línea de juguetes favorita. Bueno, pues si te dijera mi línea favorita de juguetes, yo creo que lo que hizo Kenner obviamente del 78 al 85. Kenner hace 40 años se voló la barda con los cartones de Star Wars. O sea, es una locura. Los 12 primeros es una locura. El arte, o sea, el arte del cartón. Porque acuérdate que antes de eso veníamos del hombre nuclear, veníamos del hombre elástico, veníamos del Exing West o de los juguetes de Marx o unas... Pues era muy precario todo. De repente Star Wars llegó con la Estrella de la Muerte y la Cantina y el Land Speeder y el TIE Fighter y el X-Wing que se le abrían las alas con sonidos y luces y... Fue una revolución. Después Kenner hizo Superpowers, después Kenner hizo muchas cosas y para mí Kenner se volvió la fábrica de juguetes más hot y más innovadora que hasta la fecha ha habido, que después ya la compró Hasbro y la sepultó y la mató y la acabó, ¿no? Terminó siendo Hasbro una más, pero Kenner, acuérdate que tuvo una época de un liderazgo. Claro. ¿No? Y eso se lo dio, yo siento que Star Wars, ¿no? Star Wars haber apostado, porque así. tú sabes que con la licencia casi nadie la quiso, ¿no? O sea, la rechazaban y de repente Kenner dijo, a ver, yo me la aviento, ¿no? Así es. Ahora me da mucha tristeza que Hasbro mató la 3/4. O sea, me dio mucha tristeza que en cuanto Disney compró la licencia, se murió esta colección de 3/4. Muy triste ver cómo la mataron. Sí, porque es hermosa, los puedes casi combinar, ¿no? No, pues era para combinarlos, era para que siguieran sacando ahorita y la mataron. Mató Disney la 3/4. Ahí se acabó la era de Lucas. Antes de que vinieran marcas como Hot Toys y Sideshow, hubo una marca japonesa a principios de los 2000 que se llamó Marmit. Marmit hizo de las mejores figuras que te puedas imaginar y lo van a ver ahorita. Este es el Sand Trooper de Hot Toys. Vela acá. Claro. Está aplastada comparado con los de Marmit. Ok, 20 años antes Marmit hizo estos muñecos y no ha habido marca que supere
la hechura de los muñecos de Marmit japoneses de hace 20 años. Wow. Yo lo único que hice fue repintarlos. Y esto es 20 años antes. Son 20 años Wow. antes. Estas Ven, figuras, ven lo que les digo. estas figuras son difíciles de conseguir, chicos. Si las ven en eBay, Marmit, Sand Trooper, Pero tú agárrenlos. los repintaste. Yo los repinté, les di una retocadita para que se vieran un poquito mejor. Es que su gran pasión ahorita, bueno, más que nada siento que es el modelismo, ¿no? No vamos a entrar mucho en el tema porque hay unos espacios especiales para esto. Ahorita seguimos con ese tema. Eso es un sideshow, es una sideshow con un muñeco Marmit, ¿no? Pero viste el detalle. Esto pues básicamente es todo lo que ha hecho un poquito sideshow. Esto es Medicom. Esto viene junto con... No, o sea, es un set son- aparte, es un set aparte y además le pones a los de la cantita. También prende, tiene unas lucecitas, prende la mesa, prende el back. Indiana Un poquito Jones, Indiana veo que Jones. tienes desde las colecciones Mira, y de te voy a 3 decir una cuartos. cosa. ¿Vi la vintage por ahí o fue mi idea? La vintage está allá arriba. Estaba en cartón. Pero aquí exacto. está intercalado los sets vintage con las figuras del 2000, de qué sería, del 2008 al 2011 sacó otra vez Hasbro, mira, están los prototipos. Viento. Esta cara sí es de Harrison Ford. Mira, les voy a decir una cosa. Es de Está Harrison muy bien Ford. hecha la escultura. No, está muy bien hecha y les voy a decir una cosa. Y ve lo que hacen las compañías con la pintura. Esto es lo que hacen con toda la pintura de las figuras. ¿Ya viste la diferencia cuando lo pintan ya? Ajá. Le avientan 15 kilos de pintura asquerosa de China. ¿Esto es lo mismo? Es la misma, viejo. Ve lo que le hacen a las figuras. Si despintaras todas, ve la escultura cómo vendría. Está asquerosa esta. Así han de ser todas. Hermosura. O sea, obviamente los 12 pulgadas originales. Vintage. Eso. Por hecho, no sé quién me consiguió el Tusken Raider. Robert y yo nos conocimos de hecho porque yo agarré 2 Tusken Raider, o sea, agarré primero el mío, luego agarré otro en un poco mejor estado y agarró un amigo de él y me dijo, güey, tienes que vendérselo a un amigo mío que lo vas a hacer el güey más feliz del mundo. Y le decía, a ver, ¿quién? ¿Quién es? Y él me dijo, no te voy a hablar mucho, quiero que lo lleves tú a mi casa, o sea, ese día hacemos la negociación. Y me cayó muy bien, pero obviamente se me hizo extraño porque dije, bueno, pues negociamos aquí, punto. No, me dijo, no, tienes que ir a la casa, quiero que tú mismo lo pongas en su lugar. Y creo que es una pieza, es lo que le digo, o sea, ahorita es una pieza ultra buscada. Les voy a decir una cosa. Le quiero agradecer mucho a Rodri que me lo dio a muy buen precio, la neta. Muchas Y parte era eso, o sea, los invito a mi casa, nos tomamos un vinito, cálame, ve quién soy, ve de las cosas que hablo. Tú con eso solito te vas a dar cuenta dónde lo vas a dejar. Un poquito más deportivo. Un poquito más deportivo. Bueno, pues esa es la colección que tú contribuiste con el Tusken Raider, Qué obviamente. belleza, Que, es, qué belleza. que a mí lo que me gusta es que están feos como la retostada. O sea, el Luke Skywalker es un He-Man con la ropa de Luke Skywalker, tal cual. Uno de los raros, el droid, el Bounty Hunter de ahí El atrás, IG-88 ¿no? es muy raro. IG-88. De hecho, esos monos encerrados en cajas Puta. son un dineral. Es que- Acá tenemos una belleza, señores, de veras. Los que amen Nightmare Before Christmas, juguetes japoneses hechos en tamaño de filmación, studio scale, de tela. Es una belleza. Estamos hablando de los del cadáver de la novia que están aquí con el Bishop, pero a raíz del Pumpkin King, ¿no? Después tenemos al Dr. Filkenstein, Sally Jack, el Mayor. Tenemos a Jack en su pedestal. Eso está fenomenal. No, ¿Qué, está precioso. ¿Qué empresa hizo eso? June Planning. June. June Planning es una compañía japonesa que se dedica realmente a hacer muñecas de porcelana. Ok. They have the know-how. ¿Cuál es el valor de una pieza de eso? La Sally andaba, la última vez que la vi andaba como 20,000 pesos. El Oogie Boogie es el último que ¿Ven conseguí. el tamaño de esa? No, el Oogie Boogie y costaba unos cuantos miles de dólares la última vez que lo vi. Y te voy a decir que otra. La tina con los niños. Qué bárbaro. Esa fue la última pieza que conseguí de la colección que acaba en el Sandy Claus. Pero es carísimo. Es la más rara de todas, esa tina con las patas y los niños adentro. Era un mito que existía. ¿Qué años son estos? 97. 97. 97. Ya son noventeros también. Pues ya son noventeros. Le dice un amigo a otro, le dice, mira Ramón, dice, ¿cuál de esos 5 changos setenteros te gusta más? Y le contesta el otro, deja tú los changos, el monote, dice. Después viene aquí la colección de Hot Toys, un poquito la historia de Terminator. A mí lo que me gusta de todo es que también se vuelve un poco, como decía Rodri, un poco arqueología y un poco de todo, porque me encanta ver el Arnold joven, por ejemplo, ¿no? Cómo reprodujeron el Arnold del 85, el endoskeleton es una belleza, se le prenden los ojos. El Terminator 2 está padrísimo.
¿no? Está la Sarah Connor, el T-1000, que es uno de mis personajes favoritos de la Sarah Connor, dime si no da un poquito, ¿no? O sea, desear, o sea, como que le faltó ahí, le veo la cara medio Chucky. Es medio Chucky, es que mira, ella no es de por sí, no es así que digas, no es como la Scarlett Johansson, que Pero por está... ejemplo, el policía, el casco y los lentes está, pero bárbaro. No, a mí el T-1000, y aparte el personaje de Patrick Duffy, de este güey Patrick, se me hace increíble. Esa moto la sacó Barbie de edición especial de todas las Harley Davidson. Y dije, pues venga, ¿no? Pues le quedó de poca. Sí, la neta, pues si la pintada ahí... Oye, los de Mars Attack no, están bueno, fenomenales. es de lo mejor que hay. Hot Toys, chicos, también súper difíciles de conseguir ya. Están cariñosos, pero es una cosa... Los de Mars Attacks es una joya. La moto de Tron de Hot Toys, que es una verdadera belleza. Ese está, pero... Porque aparte, it really lights up, entonces... Ve nada más. Y ve las esculturas. No es lo que te digo, que esto ya, pues digo, o sea, mira... La figura se puede quitar y parar y todo. No, esta figura viene básicamente viene estática. así pegada. Ajá, viene estática. Le puedes prender la luz del casco. Qué y le puedes echar a andar un poco. Esto sí, eso se puede echar a andar. El motor, la turbina. Esto creo que es así. Pero lo que me gusta es de noche cómo se ve. Creo que ha llegado la hora de que me muestres algo vintage para entretener a nuestro público. Y qué mejor que toda la Vintage Collection Carded. Échale. Ok, Vintage Collection Minton Card. Esto fue lo que originó que todo este lugar existiera. Estás viendo los 12 primeros arriba. En su primera edición cerrados. Casi mint condition. Luego tienes los 21 bags. Que aquí el Holy Grail de esta colección, de este segundo, es tener el Boba Fett cerrado. Claro. El Boba Fett en su cartón de Star Wars, y lo volteas y que tenga 21 muñecos, con el cartón de Star Wars es rarísimo, no hace falta que hubiera sido unpunched. Una de las cosas más difíciles, si ustedes coleccionan figuras de Star Wars cerradas Minton Card, es muy importante la cantidad de figuras que traen atrás. Ahí viene el secreto. ¿Por qué? Porque estás hablando del periodo del cartón, ¿ok? Desde el Yoda, Lando, todos estos, hasta el Han Solo de Hoth, si se pueden dar cuenta, son 10. Esos son los 31 bags. Esos son los primeros muñecos que cuando salió Star Wars Empire Strikes Back en el 80, son los primeros que llegaron a las jugueterías. Exacto. De hecho, esos cartones no tienen a Yoda por atrás, nada más vienen todos excepto Yoda. Y luego salieron los siguientes que se llaman 41 bags, que va del Imperial Commander hasta básicamente, hasta el Lognaut, son los 10 siguientes que salieron, ¿no? Y después de ahí ya terminaron con su último tiraje, que son los últimos 7 que se llaman los 47 backers, ¿no? Y ahí termina hasta el Cloud Car. Entonces lo importante de esta colección es que aparte de que están en muy buen estado, son las primeras ediciones y muchos vienen unpunched y se han tratado de conservar. Y empieza el regreso del Jedi, que ustedes los conocen muy bien. No es nada nuevo. Ya O sea, no en Return of the Jedi yo siento que ya le metieron con más ganas. Son de los más comunes, pero aún así conseguirlos ya es bien difícil. Pero por ejemplo, Star Wars, o sea, el New Hope y Empire Strikes Back es ya dificilísimo. Es muy difícil de conseguir. Y acá, pues bueno, lo que más buscamos también es en México los Lili Ledi. Te podría casi apostar que ese Squid Head que tienes ahí de Kenner, en la parte de atrás puede decir Made in México. Sí, pero te voy a decir qué pasaba. Ahí te va la diferencia, que eso sí te lo puedo decir. Básicamente, y aquí lo pueden ver, estas son las últimas cosas que sacó Kenner. Las últimas cosas que sacó Kenner de Power of the Force, carísimas, inconseguibles, todo estaba hecho en México. Pero ¿cuál es la gran diferencia de esto? Que te das cuenta que había una calidad que le pedía Kenner a México, que Lili Ledi le hiciera. Obviamente. Ay, y esa fue otra gran decepción, porque fue, así pueden, pero nos los hicieron chafas. Porque el A-Wing, que es de las piezas más caras que hay del 85, pintado padrísimo como los americanos, y estaba hecho en México. Entonces, oye, Lili Ledi, entonces tienes dos calidades. Y eso no me pareció tan chistoso. Y ahora te voy a presentar los últimos 15 muñecos que salieron de que bueno, de se moneda. conocen como normalmente los Last 17, ¿no? Que es la locura. Raro que me digas lo de los Last 17, porque en mi cabeza no existe eso. Te voy a decir por qué. Porque para mí, lo que hizo Kenner fue reempacar, ¿no? Reempacar 45 figuras con moneda. Era el coin. Y era la serie, se llamaba The Power of the Force. Pero reempacaron mucho también de un poco de Empire y gran parte de los Jedi y un poquito de Empire Strikes Back. Entonces, para mí realmente son 15 porque son los 15 que nunca habían salido. Sí, que los volvieron a meter ahí. Los volvieron a meter aquí, pero metieron muchos más, o sea, pero bueno.
Para mí estos son los últimos, ¿por qué? Porque son los raros. Empieza con el Amanami, que es una belleza de figura, ¿no? El EV99, que es precioso. Ese que avienta el sable es una belleza. Es una belleza. El Han Carbonite, que estaba padrísimo. Te voy a decir una cosa, a mí los Evox nunca me gustaron tanto, entonces los ositos. Los ositos está bien que hayan sacado 2 más, pero era como, bueno, ya tenemos 6, ¿no? O sea... Pero el dignatario era increíble, el Imperial Dignitary. ¿Tú crees, como niño, tú crees que era una figura que gustaba a los niños? Cuando salió el dignatario era como, es que no hay Imperials, güey, entonces era como algo raro y ponerlo atrás del emperador era, no, o sea, wow. Señores, aquí venimos a la parte gorda. Una de las figuras más caras, más difíciles de encontrar, que hoy en día, yo llevo años en eBay y no existe. Y la persona que me la vendió en Estados Unidos, cada año me manda un email que sí, por favor, se la vendo de regreso. Así pasa. El Anakin Skywalker. Por alguna razón, señores, el Anakin Skywalker, yo creo que fue un tiraje muy, muy pequeño y no hay manera de conseguirlo cerrado con moneda. O sea, no hay forma. Mira. Una de las figuras más queridas de esta colección. Es hermoso, ese es hermoso. El Luke Stormtrooper, que finalmente salió y decidieron sacarlo y eso fue un hitazo. El Gunner, que es una belleza. Es que ese tiraje, ese tiraje está cañón. No estuvo tremendo, pero todo cerraron con broche de oro. Cerraron con broche de oro. Incluso falta un prototipo que es la Fat Dancer, que sí va a salir en ese tiraje. La Fat Dancer se quedó en prototype. El look de... Esa es como la esposa del Rancor Keeper. Es como la esposa del Rancor Keeper, un choque de colosos. Y luego viene el A-Wing Pilot, que era padrísimo. Y luego viene la figura más cara, más rara y más bizarra de todas. El famoso Jack Face. El famoso Jack Face cerrado en cartón con su moneda. Y Jack Face, lo que pasa es que se dan cuenta del cartón, es el único cartón diferente a todos los demás. Esa figura solamente salió de mercado de prueba en Canadá. Entonces se vuelve una cosa un poco rara. Y ahí en Europa, ¿no? Que viene con el trilogo, que es más común ese empaque. Los cartones trilogos son más comunes. Esa figura me llama mucho la atención porque en realidad escogieron un personaje que... ¿Cuántos segundos de cámara tiene? Está en cámara 44 cuadros. Explícame un poquito sobre esta colección Diecast. ¿Qué onda? Esta fue la primera cosa que yo tuve de Star Wars en mi vida. Mi mamá se fue a Houston en el 78 y me trajo justamente el Landspeeder. Este es el Landspeeder Diecast, el del 78. Diecast es como la aleación esta con la que se hacen los Hot Wheels. Es de metal. Es de metal. Sacó el X-Wing, sacó el Landspeeder, el TIE, que el TIE está... me gustaba mucho el TIE porque tenía las proporciones correctas de la película. El de juguete venía con las alas muy cortas, era feo. El TIE de Vader... El Snowspeeder, el famosísimo Slave One, que es de los difíciles de conseguir. De hecho, este es un reseal. Esos los tienes casi impecables. Casi impecables. Y este que es uno difícil también de conseguir, que es el Cloud Car, aunque el cartón no está tan bien, porque son muy difíciles de conseguir. Porque ya ves, aquí están. Esta es la colección Diecast Vintage. Está el Millennium Falcon, que es este que no lo tengo cerrado, pero este es el Falcon de Diecast, que aquí está. Está el Destructor Estelar, que está feo como una patada en los sesos, pero es lo que es. Y el que traes en la mano es el pesado. Ese es muy, muy, muy raro. El TIE Bomber Diecast de Kenner del 82 es realmente una pieza sagrada, cara e inconseguible. Este es el Y-Wing Vintage, vendría en esta caja. Y qué bueno que estamos hablando sobre estas naves, porque creo que es el perfecto intro para lo que sigue, ¿no? Sí. No saben ni lo que les espera ahorita. Ahí viene la parte padre. Hardcore. Y esto quizá de lo vintage es de lo que la gente menos conoce en México, porque esto nunca llegó a México. Y es de lo más padre. Se llama Micro Collection. Y Micro Collection es una serie de figuritas de metal de plomo. Es en metal, exacto, aquí lo pueden ver. Mira, este es el set de Bespin completo. Pero las figuritas son de plomo, mira. Chingonas. ¿Y de qué época son estas? Estos del 82. De 1982, excelente. Están bellísimos. Y hasta aquí me ha dado mucho gusto compartirte todo lo que ha sido de producción. Vintage Collection, Vintage Toys, ¿no? Toys de Hot Toys, todo esto. Pero ahora vamos a pasar a una parte... lo importante de mi colección que me ha tardado muchos años hacer. Con gente muy importante, con gente que ha ganado el Oscar, con Phil Tippett, con modelistas extranjeros, con los mejores modelistas de Estados Unidos, que es The Studio Scales, que es todas las réplicas de los modelos de filmación de Star Wars, que me ha tardado muchos años hacer
que están en este cuarto. Hasta que escalofrío me Y dio. ahora sí, Síganos, señores, síganos. ahora sí viene la parte buena. Vamos, vamos. Ve nada más esto.